Hey, ¿qué onda? Estás viendo la tercera masterclass de la masterclass de estudio inductivo. Hoy vamos a ver la primera parte de observación. De hecho, estaba viendo mis notas y tengo suficiente contenido en el tema de observación como para llenar unas 8 clases. Definitivamente la observación es la parte que consume más tiempo y cuanto mejor trabajo quieres hacer de interpretación, más tiempo debes de pasar en observación. Aquí hay un asterisco, y es que conforme te vas familiarizando con la Biblia, se van agilizando algunas de estos pasos. Entonces, aprender las bases y aprender la técnica toma tiempo, es cansado, es tardado, pero es útil porque el resto de tu vida tendrás en tu arsenal esas herramientas para mejor entender el libro. Entonces, un comentario más antes de entrar. El estudio inductivo funciona mejor para interpretar o entender libros completos que únicamente desmenuzar un pasaje aislado. Les hablé en la primera clase de la diferencia entre eisegesis y exégesis, que exégesis es extraer el texto y eisegesis es llegar a una idea y utilizar el texto como respaldo. Cuando haces un mensaje, porque eso es lo que la mayoría de gente va a hacer, la mayoría de gente que está escuchando esto no es un maestro de un instituto bíblico, y si lo eres, bienvenido, chidísimo. Y no es un pastor que enseña la Biblia a través de libros completos verso a verso, y si lo eres, bienvenido. Eso te va a quedar como anillo al dedo a ti. La mayoría de personas quieren utilizar el método inductivo porque les invitaron a predicar en un grupo de jóvenes y quieren hablar acerca de Juan 4, la mujer en el pozo y la interacción de Jesús con esta mujer. Entonces, toman un pasaje, ¿cómo le puedes aplicar principios inductivos a un pasaje sin estudiar el libro completo? Entonces, en esta clase nos vamos a enfocar mayormente en libros completos. Y la segunda clase de observación nos vamos a enfocar más en cómo observar un pasaje. Como digo, vamos a ver muchísimo contenido. Creo que esto, lo dije también en la clase anterior, puede ser un poco abrumador porque pareciera que tienes que pasar todo esto cada vez que estudias la Biblia y la verdad es que no, pero tienes que ir desarrollando esto. Es más, yo diría que si no lo desarrollas, siempre tendrás un estudio bíblico pobre, una interpretación bíblica pobre, porque será superficial. Entonces, estas herramientas, tarde que temprano, las tienes que desarrollar. Entonces, cuanto más joven eres, cuando las desarrollas, mejor. Entramos ahora sí en materia. Les había dicho que el estudio inductivo funciona de grande a pequeño, de amplio a específico. Entonces, probablemente la mejor forma de entender el método inductivo sería simplemente tomar un libro y estudiarlo juntos. En una masterclass donde estamos teniendo 6 clases de 20 minutos, no nos abarcaría el tiempo. Pero la primera vez que yo estudié de manera inductiva fue con el libro de Primera de Juan, que no lo recomiendo porque es un libro pequeño. Recomiendo iniciar con un libro pequeño. Podría ser Efesios. Sin embargo, el libro más fácil de estudiar de manera inductiva, sorprendentemente, es uno de los que es visto como uno de los libros más complicados, pero no lo es. Es el libro de Romanos. Romanos, más que cualquier otro libro del Nuevo Testamento, está dividido en secciones donde prácticamente de manera universal las personas están de acuerdo con el bosquejo general de Romanos. Entonces, para considerar el libro completo, lo que quieres hacer primero es observar el libro completo y después intentar dividir el libro en secciones. Entonces, para esto, y eso va a ser un poco contraintuitivo, no quieres sentarte a leer detenidamente el libro completo. Tú pensarías, cuanto más detalladamente lo lees, mejor, pero no. Porque ahorita lo que queremos es un panorama y un bosquejo. Leer el libro rápidamente es mejor que leerlo con detenimiento, ¿no? Que siempre lo vas a hacer así. Entonces, si vas a tomar un libro, digamos Romanos, quieres leerlo, pero casi hojeándolo. Y lo quieres hacer varias veces. Y después lo puedes hacer en tu Biblia
O lo que yo hago es que imprimo el libro en páginas para poder marcar mi texto sin sentir que estoy saturando mi Biblia de anotaciones. Lo primero que haces es tomar el libro y buscar repeticiones. Bueno, vamos a empezar a hablar desde ahorita con algo que se llama leyes estructurales. Las leyes estructurales son las herramientas de la observación que nos ayudan a entender el contenido, no solamente el contenido, sino la estructura del libro. La gente en la antigüedad escribía muy diferente a nosotros. Para empezar, eran pergaminos y tu Biblia y mi Biblia la tenemos con capítulos y versículos. Sus Biblias no. Sus Biblias eran nada más un millar de palabras. ¿Y cómo le daban estructura si no había capítulos, si no había versículos, si no había las estructuras que tenemos hoy en día con pues ese es el título y luego se desglosa? Si nada más abres un pergamino y ves un mundo de palabras, ¿cómo ves la estructura? A través de las leyes estructurales. Y los escritores antiguos utilizaban esto. Entonces, cuando estudias un libro, lo ves de manera completa, lo escaneas y estás buscando al principio dos leyes estructurales. Las dos leyes estructurales con las que quieres empezar para ver cómo dividir el libro son algo que se llaman repeticiones y continuidades. Una repetición es cuando una palabra o frase se repite exactamente. Entonces, si tomáramos Romanos, que es con el que estoy más familiarizado y más fácil, en los primeros 3 párrafos, los primeros 17 versículos dice: estoy emocionado por ir, he tenido ganas de ir, he rogado de poder ir. Entonces vemos esa sería una continuidad, de hecho, porque está repitiendo la misma idea, más no la misma frase. La repetición es, por ejemplo, a partir de el capítulo 1, versículo 18, habla acerca de mente reprobada, mente reprobada, mente reprobada. Entonces, cuando ves repeticiones, eso te ayuda a ver, aquí hay secciones. Entonces, en Romanos, las repeticiones son esas, las mencioné. Entonces, estás buscando repeticiones y es cuando se repite algo palabra por palabra. O continuidades. Eso simplemente significa una idea o una palabra similar que se repite. Entonces, ahora sí, en Romanos 1, del 1 al 17, se repite no solamente las palabras del Evangelio y de emoción, sino la continuidad, que he orado para ir, es similar a tengo ansias de ir. Que no se me ha permitido ir, pero he querido ir, también es una continuidad. Después, la segunda sección de Romanos habla de cómo el mundo se ha condenado y habla mucho de esto, de la ley, de los estándares, de la obstinencia, de la rebelión. Entonces vemos todas esas repeticiones. Y luego la tercera sección habla acerca de la salvación por medio de la fe. Entonces empezamos a ver repeticiones de fe, de confianza, de obras, porque pone en contraste las obras con la ley. Entonces empieza a ver esas repeticiones. Y después, a partir del capítulo 6, habla acerca de la transformación que debemos de tener. Entonces habla de presentar a nuestros miembros como esclavos a Dios. Entonces esclavos, habla de libertad, habla de ¿quién me librará de ese cuerpo de muerte? Entonces habla mucho de esa idea de libertad. Y después la quinta sección es Romanos 8, que habla acerca de que ya no hay condenación, de que somos libres, de que somos más que vencedores. Después, a partir del capítulo 9, empieza con repeticiones totalmente ajenas al resto del capítulo. Empieza a hablar acerca del pueblo escogido, de la ley, de la elección, de Jacob, de Saúl. Entonces, a partir del capítulo 12, cambian otra vez de manera drástica y ya no es algo acerca de doctrina, sino es ahora el cómo vivir en nuestra vida cristiana. Y hay, si no me recuerdo, 8 párrafos donde dice hagan esto y lo explica por el resto del párrafo, cómo hacerlo sin una particularidad. Entonces dice otra cosa y háganlo así, dice otra cosa. Entonces presenten sus cuerpos como sacrificios vivos. ¿Cómo se ve eso? Honren a las autoridades. ¿Cómo se hace eso? No finjan el amor. ¿Cómo se hace eso? Después de eso, a partir de el versículo 9, creo, del capítulo 13 y el capítulo 14 y principios del capítulo 15, habla acerca de las libertades que hay en Cristo. Y luego ya al final son los saludos que da Pablo. Entonces, tomas el libro y una vez más, no te anclas en leerlo detalladamente, sino en escanearlo y conseguir repeticiones y las continuidades. ¿Por qué?
En la antigüedad, la forma que mostrabas el énfasis de lo que querías decir era con repeticiones. No existen las estructuras que tenemos hoy en día. No podías poner algo en negrilla, no ponías algo más grande, no tenías los capítulos como tienes hoy en día, como ya te había dicho. No hay mayúscula, no hay signos de exclamación. Entonces, ¿cómo muestras énfasis con repetición? Lo dije en la primera clase, que si yo te preguntara a ti de qué trata Génesis 1, la mayoría de personas dirían, Génesis 1 trata acerca de la creación, ¿no? Y de los días de la creación. Pero cuando ves las repeticiones es Dios, 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 Dios. Ok, es una presentación de quién es Dios. Separó. Ok, como la naturaleza de Dios es algo que separa, que no mezcla luz y tinieblas, bien y mal, pecado y santidad. Dios vio que era bueno, entonces que todo lo que Dios hace es bueno. Entonces a través de las repeticiones podemos ver realmente que la intención de Génesis 1 no es narrarnos de manera científica cómo vino a ser el mundo, sino presentarnos a la figura de Dios que predominará todo el libro de Génesis, todo el Pentateuco y toda la Biblia. Entonces desde inicio hace un hincapié a través de repeticiones de cuál va a ser su enfoque. Entonces la mejor forma, y eso es vital, la mejor forma de entender el enfoque de un pasaje es a través de las repeticiones. Entonces lo mejor que puedes hacer es empezar, lo digo yo cada clase que he enseñado en el Instituto Bíblico hago eso. Imprimo el libro y busco repeticiones. Después de hacer eso, divido el libro en secciones basadas en las repeticiones, como lo acabo de explicar del libro de Romanos. Y ahí ya te da un norte, las puras repeticiones de en qué enfocarte. La primera sección de Romanos, enfocarte en la emoción por el Evangelio, que Pablo no se avergüenza por el Evangelio. La segunda sección, en la condenación del ser humano. La tercera sección, la salvación por la fe. La cuarta sección, la transformación que hay. La quinta sección, la victoria que hay en Jesús. La sexta sección, el ejemplo de la salvación a través del pueblo de Israel. La séptima sección, cómo vivimos una vida nueva a través del Evangelio. La octava sección, cómo resolvemos problemas y conflictos dentro de la iglesia. Y la novena sección, cómo podemos tener armonía en el cuerpo de Cristo, aun cuando hay personas que tienen ideas diferentes a las nuestras. Entonces, es a través de las repeticiones que ya podemos dar un bosquejo. Esto es importante porque puedes ir a ChatGPT o a cualquier lugar, en cualquier Biblia de estudios y poner bosquejo de Romanos. Y si haces eso, te estás robando a ti de la tarea de detective de realmente familiarizarte con el libro. Una vez más, estamos hablando acerca de libros completos. La próxima clase voy a hablar acerca de pasajes específicos y voy a hablar muchísimo más de otras leyes estructurales. Sí puedes usar otras leyes estructurales cuando estás hablando de libros completos, pero no tenemos el tiempo en esta clase para entrar a otras leyes estructurales. Entonces bastará con estas dos al momento de hacer un bosquejo del libro y dividirlo en secciones. Ok, después de que tienes el libro en secciones, te tienes que hacer esa pregunta. ¿Cuál es el tipo de libro que estamos viendo? Entonces hay varios tipos de libros. Tienes Pentateuco, tienes historia del Antiguo Testamento, tienes poesía, que es Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantar de Cantares. Tienes profecía del Antiguo Testamento, tienes los evangelios, tienes historia neotestamental, que es Hechos, tienes las epístolas, que son todos los escritos de Pablo, Pedro y Judas y Santiago, no sé si se me sale, y Juan. Y después tienes profecía neotestamental, que es Apocalipsis. Entonces, cada uno de esos libros se interpretan de una forma diferente. No vamos a ver los libros de poesía de la misma forma que vemos los Hechos. Un ejemplo. Ahorita estoy leyendo Salmos en las mañanas como parte de una práctica de oración y estoy sorprendido con lo violento que Él espera que Dios sea. Rómpele los dientes a mis enemigos. Y luego vas al Nuevo Testamento y Jesús dice, no pagues mal por mal, sino si alguien te da un golpe en una mejilla, pon también la otra. Entonces, ¿que la Biblia se contradice? No. Tienes que ver el tipo de libro que es. Y el Evangelio, y ahorita vamos a hablar específicamente de tipos dentro de secciones, pero el Evangelio no solamente toma prioridad por encima de los Salmos, sino que tenemos que entender que los Salmos es poesía.
que esto no es así dice el Señor, Dios debe de romperle el diente a la persona que se te atravesó en el tráfico. Y eso es una actitud que Dios aprueba porque viene en los Salmos. No, es la actitud honesta de un guerrero que ha sufrido una derrota en batalla. Y una derrota ante personas que son malas personas que están buscando su destrucción. Y en su momento de intimidad y oración, estamos leyendo el diario de un guerrero y evidentemente va a decir, rómpele los dientes. Hay un pasaje aún más fuerte que dice de los de Babilonia, cómo quisiera que tomaras sus hijos y los estrellaras contra las piedras. Y lees eso, y si alguien no está utilizando como el determinar el tipo de libro que es, dice, eso es lo que la Biblia enseña que debemos de desear para nuestros enemigos. No, ese es un momento crudo de un guerrero de la edad de hierro que está intentando lidiar con la frustración de que su pueblo ha sido destruido. Entonces, primero interpretamos el libro, y eso es algo que recomiendo. Vete familiarizando con tipos de libro. Ahorita lo estoy haciendo con el Pentateuco. Nunca había enseñado, enseñé Génesis tiempo atrás, pero nunca había enseñado la parte de la ley del Pentateuco. Entonces ahorita me estoy familiarizando mucho con eso. Entonces voy a poder estudiar de jalón, después de Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, porque está dentro del mismo género literario. Creo que el más común de estudiar son o las epístolas, que las recomiendo muchísimo, porque son muy repetitivas y es fácil como agarrarle la onda, y una vez que estudias una epístola a fondo ya tienes herramientas para el resto de las epístolas. O los evangelios, porque los evangelios son las historias de Jesús. Entonces, primero vemos el tipo de libro, y aquí es donde puedes empezar a usar herramientas externas. Googlear cómo estudiar los evangelios, cómo estudiar la ley del Antiguo Testamento, y la práctica de esos libros, ese tipo de libros va a ayudarte. Entonces ya tenemos el libro dividido en secciones. Entonces tenemos el tipo de libro que es, y luego tenemos que tomar las secciones y ver cuál es el método literario que se emplea. Voy a dar 15. Me quedan 2 minutos, entonces lo voy a ver muy rápidamente. Tenemos didáctico. Esos son como las enseñanzas de Jesús o las epístolas cuando Pablo está dando su teología. Didáctico simplemente significa enseñanza. ¿Tienes narrativo? Esos son probablemente el método literario que predomina en la Biblia. Génesis es narrativo. Muchas partes de los evangelios son narrativos. Prácticamente todo, la mayoría de Hechos es narrativo. Legal, eso es como Éxodo, Levítico, Deuteronomio. Parabólico, esas son las parábolas de Jesús, y también hay muchos en las profecías que no necesariamente son profecías, sino pienso en las visiones que son más como las profecías de Jesús. Tengo varios ejemplos que quiero dar, pero no tengo el tiempo para darlo. Tienes profético, esto aplica tanto al Nuevo Testamento como al Antiguo Testamento, pero en el Antiguo Testamento hay muchísimo texto que es así dice el Señor y da una profecía. Apocalíptico, eso no solamente es Apocalipsis, obviamente, pero hay partes de Zacarías, partes de Daniel, partes de Jeremías, partes de Isaías, que son apocalípticos. También esos géneros no solamente aplican a la Biblia. De hecho, una de las cosas que me ha ayudado a entender el Apocalipsis es estudiar otros libros apocalípticos de la era. El libro de Enoc, que es de 200 años antes. Hay algo que se llama el Apocalipsis de Pablo, el Apocalipsis de Pedro, que no son canónicos. Nadie dice, así dice el Señor, pero te ayuda a entender cómo escribían las personas que escribían en ese género literario, particularmente porque el Apocalipsis, el género profético neotestamental, tiene muy pocos para comparar y contrastar. Entonces hay otros escritos que podemos utilizar. Hay poético, hay de sabiduría, que la palabra específica es sapiencial. Hay romance, que es Cantares, que es Ruth. Hay alegórico, como que Ezequiel con los huesos. Hay genealógico, que es casi la mayoría de los libros de la Biblia, hay alguna genealogía más en el Antiguo Testamento. Hay lamentaciones, como los Salmos, como el libro de lamentaciones. Hay homilético, que son sermones como los de Jesús o los de Hechos. Hay eclesiástico, que habla de la estructura de la iglesia, como en 1 y 2 de Timoteo, en Titos. Y hay cánticos, como los cánticos de María, la mamá de Jesús, y Miriam, la hermana de Moisés. Entonces, sé que eso fue un chorro. Esas son las herramientas que toman una vida a desarrollar. Toma una vida a entender la diferencia en cómo observamos e interpretamos el cántico de Miriam en Éxodo,
y cómo interpretamos una parábola de Jesús y cada una tiene sus estrategias y los comparamos y contrastamos con otros textos que tienen el mismo género literario. Entonces, una vez más, no vas a poder de un día para otro ser experto en los 15, entonces enfócate en uno. Enfócate quizá en didáctico, que es en mi opinión, el más fácil porque es el más directo. Que, por ejemplo, si vamos al alegórico o al apocalíptico, eso es un poco más difícil. Entonces, hasta ahorita lo que tenemos es, tomas el libro, determinas el género literario del libro completo, el tipo de libro que es, después lo divides en secciones a través de las repeticiones y continuidades, y después dices, ok, esa sección es legal, como en Éxodo, es una parábola, es una alegoría. Ya teniendo eso, ya tienes un norte de cómo debes de observar esto. Una vez más, es muy diferente cómo vemos una parábola de Jesús a una enseñanza directa de Jesús, o cómo vemos un pasaje de sabiduría de Proverbios con cómo vemos los escritos de Pablo. Un ejemplo de esto, en Proverbios dice que todo Dios ha creado para sí mismo, aún el inicuo para el día de ira. Entonces ves eso en Proverbios y si dices, ok, eso lo debemos de leer como una ordenanza en vez de como sabiduría, le damos demasiado énfasis a ese pasaje. Pero cuando Pablo dice, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí, ahí es diferente, porque ahí Pablo está pretendiendo formar y forjar doctrina neotestamental. Entonces no es que descartamos lo del Antiguo Testamento, pero entendemos que dentro de la literatura de sabiduría no debe de tener el mismo peso que dentro de las epístolas de Pablo. Espero que eso no sea confuso. Esto te va a ayudar a tener una idea sólida acerca del libro completo antes de empezar a desglosar los pasajes específicos, y eso lo veremos en la próxima clase. Dios te bendiga.